חסר, אין כמוך אדוני. Con nosotros el mensaje del Señor a través de la alabanza, por supuesto, ¿no? Bien, en esta conferencia misionera hemos venido hablando acerca de lo que es misiones, pero tocando algunos temas muy importantes, que para muchos ya es algo normal algunas cosas. La primera noche hablamos qué es el Evangelio. Y creo que es bastante clara la palabra del Señor para mostrarnos lo que realmente es el Evangelio. El Evangelio no solo es levantar la mano para entregar la vida de Cristo. El Evangelio no es solamente que Cristo murió por nuestros pecados. El Evangelio demanda un cambio de vida de la persona. Y nosotros vimos que hay 4 ingredientes fundamentales dentro de lo que es el Evangelio. Uno es Dios, como creador y dueño de nuestras vidas, que demanda de nosotros. En algún momento vamos a rendirle cuenta. Eso es inevitable. Otro es el hombre, que por causa del pecado está condenado al infierno. El tercer ingrediente clave dentro de esto es Cristo, con la obra que hizo. Esa es la opción que Dios dio al ser humano para arreglar el problema espiritual. Y número 4 es la respuesta. Todos tenemos que dar una respuesta a eso. No podemos solamente agarrar la obra de Cristo para hablar de lo que es el Evangelio y no considerar a ese Dios que es soberano y eterno y dueño de todo. Porque cuando usted va y conversa con un ateo, el ateo le va a decir: ¿qué es lo que querés asustar? Yo no creo en Dios, ¿por qué voy a rendir cuenta? ¿O por qué más me voy a ir donde Él? ¿O por qué me va a mandar al infierno? Pero cuando usted le cuenta que Dios lo creó y le dio la vida, y que la vida que Él tiene se la debe a Dios, entonces va a entender que sí tiene que rendir cuenta. Y la vida que tenemos es un regalo de Dios. Anoche estuvimos hablando de lo que es misiones. Y hablamos de lo que es misión y lo que es misionero. Entendimos los dos términos y nos dimos cuenta que la misión es integral, o la obra misionera es integral. No solamente son pequeños viajes, no solamente son impulsos, o no solamente son deseos, sino que es una vida entregada completamente para cumplir una misión. Es una misión de vida que involucra a una persona, pero que involucra a una iglesia. Y vimos que toda obra misionera tiene una autoridad superior. ¿Quién es? Es Dios. Dios nos ordena hacer algo. Entonces hay una persona que debe obedecer. Fue la segunda cosa que vimos anoche. La obediencia de esa persona. Pero esa persona tiene una tarea que cumplir. Y tiene que haber... ¿Qué cosa dijimos la tercera cosa? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Obediencia. Poder, gracias. Aquí yo creo que estaba repitiendo lo que he hecho. Poder. Dios nunca envía a un creyente sin su respaldo. Ningún misionero va por cuenta propia, siempre va con el respaldo de Dios. Y la última cosa que vimos que era propósito. Dios no nos dice, si querés lo sé y si no querés no lo sé, y a ver qué podés hacer. Siempre hay un propósito en el llamado. Y esta noche, hermano, vamos a ver en qué consiste realmente la gran comisión. Y otra vez, pero si eso, yo llevo 20 años de creyente y oigo que lo predican en la iglesia y han venido predicadores de Estados Unidos, que de Argentina, que de España y de no sé dónde, y ya lo entendemos. Pues les cuento que no lo entendemos muy bien. Y si lo entiende, pues lo va a repasar esta noche. Así que le invito a que saque su Biblia, saque su lapicero, saque su hojita para hacer apunte, porque es importante lo que vamos a hablar esta noche. ¿En qué consiste realmente la gran comisión? Tema número 3, el tema general es misiones a la luz de la Biblia. Es una pregunta, hablando de la pregunta que tenemos ahí en pantalla, que seguramente despertará algún interés, pues se está asumiendo de que no se está haciendo un buen trabajo dentro de las iglesias cuando hablamos de la gran comisión, y que es necesario hacer algunos ajustes, porque si nos hacemos esa pregunta estamos poniendo en duda o en tela de juicio la manera en que estamos trabajando, y ciertamente ese es el propósito esta noche. Yo deseo que usted, a través del estudio que vamos a tener de la palabra, evalúe la manera en que su iglesia está cumpliendo esa responsabilidad. Y si lo está haciendo como la palabra lo dice, gloria sea al Señor. Y si no lo está haciendo, pues está invitado a hacer ajustes que de pronto necesitamos hacer dentro de nuestra iglesia.
Precisamente eso es lo que deseamos mostrar esta noche, iglesia. Hemos estado haciendo mal esta gran comisión. Creemos que consiste en ir, en visitar algún lugar, estar con las personas, tal vez regalarles algo, tratar de llevarnos bien, ¿no? De caerles bien a esas personas, tratar de empatizar con ellos, volvernos. Y si podemos en alguna otra oportunidad, otra vez vamos, ¿no? Pero si no podemos, ahí lo dejamos. A eso nosotros llamamos, hermanos, misiones o el cumplimiento de la gran comisión. Esa es la realidad que estamos viviendo dentro de nuestras iglesias. Y si no podemos volver, decimos, pero ya fuimos. Ya ellos no van a poder decir que nadie les predicó el evangelio. Ya nosotros fuimos. Pero eso es una manera irresponsable de cumplir con la gran comisión. Y eso lo vamos a ver, como digo, esta noche a la luz de la palabra del Señor. Hoy queremos ver en qué consiste realmente la gran comisión y vamos a ver algunos aspectos importantes. Y la primera, tal vez, pregunta que nos vamos a hacer esta noche es: ¿por qué hacer misiones? ¿De dónde nace la idea de hacer misiones? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién fue el inventor de esto? Y mire, hermanos, vamos a encontrar 5 citas bíblicas básicas y fundamentales que vienen a ser justamente la columna vertebral, el tronco, lo más importante para definir justamente el por qué o el para qué. Mire lo que dice la primera cita bíblica, Mateo capítulo 28, 19 y 20. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos el Evangelio de Mateo, primera cita bíblica, y ahí está la orden: y pues y hacer discípulos. Siguiente, hermano, Marcos capítulo 16, verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Vamos a ver que en los 4 evangelios está implícito, hermanos, la gran comisión. Siguiente, Lucas capítulo 24, verso 45 al 48. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Y ese es el nombre etnos. Allá donde está nuestro hermano, su esposa. Etnos. Y de ahí nace etnia. De ahí decimos grupo étnico, por si acaso es una palabra griega, ¿no? Dice, comenzando desde Jerusalén. Y miren lo que dice el 48. Vosotros sois, ¿qué dice? Testigos de estas cosas. Vamos por 3. Y falta Juan. ¿Usted cree que Juan, como no es uno de los evangelios, ¿cómo se llama a Mateo, Marcos y Lucas? ¿Qué se le llama? Evangelios sinópticos. Y Juan no es sinóptico, ¿no es? Claro, son terminologías teológicas, pero pensaba que porque no era sinóptico no hablaba. Mire lo que dice Juan. Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, ¿qué dice? Así también yo os envío. Juan 20, 21. ¿Y cuál es la quinta cita? A ver, usted que es un estudioso de la Biblia, ¿dónde cree que se encuentra? ¿Ve? Saben ustedes, ¿no? Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Esta es otra versión, ¿no? ¿Y qué dice ahí? Me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto no está en el material, pero tengo que decirlo. Muchos pastores, muchos teólogos, muchos misioneros dicen que este orden que está en este versículo, Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra, es un orden establecido por Dios que toda iglesia tiene que respetar. Jerusalén primero, después recién vamos a ir a Judea, más allá Samaria y pues, si nos da la vida el Señor, lo último de la tierra. Yo quiero decirles que ese es el error garrafal mayor cometido por nosotros, los que pretendemos ser estudiosos de la Biblia. Aquí, el autor, de hecho, no está hablando de que primero es aquí, segundo es allá, tercero es más allá y cuarto es más allá. Él está
hablando de la profundidad de la responsabilidad. Yo soy responsable de mi Jerusalén, que puede ser mi casa, mi familia, mi barrio, mi ciudad o mi país. Soy responsable de mi Jerusalén y soy responsable de lo último de la tierra. Soy responsable de aquí y soy responsable de allá, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Dios no va a demandar la sangre de los chinos que se están muriendo sin Cristo, de los japoneses que se están muriendo sin Cristo, de los árabes que se están muriendo sin Cristo, de los judíos que se están muriendo sin Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque no todas las iglesias tienen el mismo llamado dentro de la obra misionera. Tal vez una iglesia está llamada para Jerusalén, para su contorno, pero tal vez otra iglesia está llamada para el país, o tal vez otra iglesia está llamada para el continente, o posiblemente la otra iglesia esté llamada fuera del continente. Dios pone en cada una de ellas. Yo quiero que sepa que somos responsables de aquí y de allá también. Eso es lo que muestra justamente el autor de Hechos. Esas son las 5 citas bíblicas que nosotros podemos usar para fundamentar nuestra declaración de lo que es la Gran Comisión. Y en estas 5 citas bíblicas están las características. Pero esta noche nos vamos a ir a Mateo capítulo 28. ¿Por qué? Porque es la clásica. No porque esté mal, pero es la clásica y la que ocupamos mayormente dentro de nuestros estudios. Así que usted abra su Biblia, por favor, ahí en Mateo capítulo 28, que es el último capítulo, desde el verso 18 al verso 20. Dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Pregunta, hermano, ¿cuál es la orden del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28 del verso 18 al 20? ¿Cuál? Hacer. Ustedes lo han visto en mi estudio, ¿no? Eso ya me está preocupando. Hermanos, la orden es hacer discípulo. El mandato del Señor es hacer discípulo. Y cuando hablamos de hacer discípulos, por supuesto tenemos que decir que para ser discípulos tenemos primero que hacer predicar. Porque sin predicar no vamos a ser discípulos. Está ahí allí porque justamente quiero mostrar un aspecto interesante. Y mire usted que tenemos fundamento bíblico para decir, no solo porque Mateo lo dice, sino por la descripción que hay cuando la iglesia empieza a crecer. Vaya conmigo a Hechos capítulo 14 por un momento, por favor. Hechos capítulo 14, verso 21. Todo lo que nosotros estamos diciendo acá, hermano, es lo que dice la Biblia. Yo no le estoy dando mi opinión. Yo no le estoy diciendo, yo pienso de esta manera. Yo quiero mostrar los fundamentos bíblicos. En Hechos capítulo 14, verso 21, si usted tiene en su Biblia, dice: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos, ¿qué dice? Discípulos. El ministerio, aquí estamos hablando de Pablo y Bernabé, era hacer discípulos. Cuando ellos empezaron, hermano, la obra, el cumplimiento del llamado del Señor, no fue ir, predicar y gritarle a la gente que necesitaban a Cristo porque se iban en el infierno, sino que fueron a hacer discípulos. O sea, tenemos fundamento bíblico para decir lo que estamos diciendo. No solo porque Mateo lo dice, porque por ahí alguien va a decir, ¿no? Claro, Mateo lo dijo, lo escribió y tal vez, no sé, no entendió o puso la palabra que se le vino a la mente. No. A través de la palabra del Señor nosotros tenemos el fundamento para ver que los primeros predicadores, los primeros misioneros, no fueron y predicaron solamente, sino que hicieron discípulos. A continuación, la segunda parte de esta conferencia, vamos a ver qué es ser un discípulo. Porque tenemos que entender eso también. Y ahí nos vamos a evaluar nosotros si realmente somos discípulos. Hermanos, nuestras iglesias están llenas de personas que levantaron la mano. En algunos lugares un poco más despectivos le llaman levantamano.
pero no son discípulos. Llevan 10 años, 20 años, 30 años en la vida cristiana y no han crecido, no han madurado, no se han desarrollado. Un discípulo no funciona de esa manera, pero les estoy adelantando un poco. Entonces tenemos fundamento en la palabra del Señor. Ahora, consideremos 4 cosas, volviendo a Mateo capítulo 28, que se mencionan y que vienen a ser verbos que dependen de uno en particular para entender lo que es la gran comisión. Ahí tenemos lo que ustedes decían: ir, bautizar, enseñar, y algo más que lo vamos a incluir al final. Ir, bautizar y enseñar viene a ser lo que encontramos en Mateo capítulo 28 y el respaldo del Señor, vamos a decirlo así, al final. Pero yo quiero que entendamos esto. Siempre creemos que hacer la obra misionera es ir, que el mandato es ir. Pero gramaticalmente no es así. Gramaticalmente el mandato es hacer discípulos. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros esta noche. Pero ¿y por qué está el ir ahí? Ahorita lo vamos a entender. Es verdad que está como orden, ¿no? Es un imperativo. Pero, hermano, el verbo ir podría también traducirse literalmente en nuestro idioma habiendo ido. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a la palabra en el original de este verbo, vamos a tratar de traducir al español y no vamos a encontrar un equivalente exacto en la traducción. Y por eso es que la mejor manera de traducirlo es en imperativo. Y cuando leemos en nuestras Biblias, leemos ir y hacer discípulos. Pareciera que el mandato es ir, pero vuelvo a repetirles, hermanos, hay ese problema dentro de lo que es el lenguaje. Entonces en nuestro castellano está como imperativo, porque ciertamente, hermanos, hay algo que lo hace funcionar de esa manera. Pero cuando leemos nosotros y no respetamos las normas gramaticales, siempre hacemos énfasis en el ir y no hacemos énfasis en el hacer. Y esta noche yo deseo que salgamos de este lugar con el cerebro cambiado. Lo importante es el hacer. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir. No les adelanto, pues, porque si no, ya ustedes lo van a saber. El verbo ir no está en imperativo, está en un participio, para aquellos que saben de gramática. Yo no soy bueno para la gramática. Pero está calificando al imperativo de la frase. Por eso se lo traduce como orden. ¿Por qué? Porque realmente la orden es hacer discípulos. Y como esto gramaticalmente está unido, no se podía traducir habiendo ido a ser discípulos, ¿no? No suena bien en nuestro español. Entonces por eso es que se lo transforma en un imperativo. Sin embargo, hermano, vuelvo a repetir, el mandato es hacer discípulos. En esta frase ir solo determina la forma en que se cumple el mandato de hacer discípulos. Ahora entiende por qué es importante ir, no porque eso es lo primero, sino porque si no vamos, no podemos cumplir. Entonces, el ir juega un papel importante, pero no determinante, porque muchas iglesias ahora van, pero no hacen discípulos. Y al final, cuando salen de esos lugares, ¿qué es lo que sucede? La obra muere, hermanos. Hace muchos años yo tuve el privilegio de estar pastoreando una iglesia en Yacuiba, de la Unión Cristiana Evangélica de la UCE. Y bueno, como era el pastor de la iglesia madre, le decían ellos, usted tiene que conocer todas las obras que hay acá. Bueno, está bien. Y empezamos a visitar. Como a mí me gusta la obra misionera, vamos acá, vamos allá. Y un día un hermano me dice, vamos a ir a conocer la primera iglesia que nació en el Chaco boliviano. Qué privilegio, hermanos, para mí ir y conocer ese lugar. Y nos fuimos en vehículo, porque no está en la ciudad de Yacuiba, eso está en una comunidad. Cuando llegamos allá, ahí estaba la infraestructura. Ahí estaba, hermano, el edificio, el terreno,
la casa pastoral, el lugar de reunión, todo estaba ahí. Cuando entramos al lugar, ¿sabe qué más había? Muchas plantas dentro de ese lugar. Habían crecido las plantas. ¿Por qué? Porque quedaba la historia de esa iglesia. No había un solo creyente. Solo quedaba la infraestructura donde un día se habían reunido. ¿Y qué pasó? El misionero que empezó esta obra y que predicó, un día se envejeció y se fue y se murió. Y cuando él se fue y se murió, se acabó la obra. Hermano, yo era testigo. Mis ojos podían ver con tristeza esa realidad. Y no es la única. Vamos a otro lugar y ¿qué encontramos? El mismo fenómeno. Porque dimos énfasis al ir y no dimos énfasis al hacer discípulos. Y ahí están hasta ahora, hermano, esos lugares así. Y usted sabe que la iglesia son las personas, no son los edificios. Entonces no hay iglesia. Queda la infraestructura. Por eso usé a propósito esa terminología. Aunque es lógico que para ser discípulos hay que ir, sin embargo es bueno que recordemos que el hincapié no debe estar en el ir, sino en el hacer. Entonces cuando la iglesia ora al Señor, cuando la iglesia dice, hermanos, es el momento de que cumplamos la gran comisión, como decía nuestro hermano anoche también, la razón de la existencia de la iglesia es esto, hermano. Si la iglesia no hace esto, perdió completamente su horizonte, su dirección, su guía. No sabe a dónde va. Pero digamos la iglesia dice, hermanos, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. La iglesia tiene que ser consciente, hermano, de que va a ser discípulo. No solo va a ir, va a ser discípulo como prioridad. Y si tiene que ir al vecino, lo va a hacer. Porque anoche vimos que misiones integral, a mi lado, ¿vale? Y si vamos a mandarlo, hermano, a otra cultura, dentro de Bolivia, hermano, ¿cuántas naciones tenemos? 36 nacionalidades. Y por si acaso, naciones ahí en Mateo es etnia, grupos étnicos. Y la Biblia llama naciones no a los países o naciones que tienen fronteras geopolíticas, sino a culturas donde tienen un mismo lenguaje, una misma forma de vida, comen lo mismo, se visten igual, tienen la misma costumbre. Esa para la Biblia es por si acaso una nación o un grupo étnico. Y en Bolivia habemos 36 naciones. Imagínense. La pregunta es, ¿llegamos ya a las 36 naciones con el Evangelio? Ni idea, hermano. Anoche charlábamos con el hermano, hablando de que hay lugares que no son alcanzados dentro de Bolivia todavía. En el departamento de Pando, frontera con Perú, ya en el Madre de Dios, allá arriba, de Chivema arriba, los que son pandinos. No me acuerdo el nombre del río, de eso charlábamos. Yo he escuchado historias de pastores de lugares donde no se puede entrar porque hay unas tribus que no permiten entrar al hombre blanco. Han sentenciado a que si entran lo van a matar. En la frontera de Bolivia con Brasil, hermano, de Guayaramerí, ahí yo conocí los tabucos, es otro grupo étnico brasilero, hermano. Se amansó, así le dicen, solamente un grupo de ellos, la mitad. La otra mitad se metió más adentro de la selva y les dijo a ellos, ustedes pueden venir porque son igual que nosotros, pero que nadie más se atreva a venir acá porque nos lo matamos y nos lo comemos, son caníbales. Le estoy hablando del año 2025, no le estoy hablando de 30 años atrás, 50 años atrás. Esa es una realidad que nosotros tenemos. Entonces debemos entender, hermano, que la iglesia tiene que saber que va a ir a ser discípulo, no va a ir a pasear, no va a ir a hacer ensayos misioneros, no va a ir a gastar recursos que de pronto cuesta juntarlos dentro de la iglesia, sino va a haber un resultado. Ahora, hermano, entendamos el porqué de esta situación. Y yo me atreví a buscar algo más, hermanos, en cuanto a definición. El diccionario de la Real Academia Española define, no me acuerdo si lo puse acá, ahí está, ya saben. Miren lo que es una comisión. Dice de la siguiente manera: una comisión es una orden
y facultad que alguien da por escrito a otra persona para que ejecute algún encargo o entienda en algún negocio. Eso yo lo saqué de la Real Academia, eso no es una definición mía ni nada de eso. Pero quiero que entienda que cuando se habla de comisión, cuando se habla de la gran comisión, estamos hablando de un envío que la misma Real Academia Española, que es nuestra lengua y la que define, hermano, nuestro lenguaje, le da, miren, una definición de esa manera: orden y facultad que alguien da. En este caso es Dios. ¿A quién? A nosotros. De ahí nosotros podemos entender que no solo en la Biblia se define de esa manera la responsabilidad misionera, sino que el mismo diccionario lo hace justamente. Ahora, hermano, en este sentido, Jesús comisionó a sus discípulos para que en su nombre continuaran con su obra. Aquí está, hay un error, ¿no? A veces el dedo incluso se mete en la computadora, ¿no? Predicar el Evangelio, para que prediquen el Evangelio y diesen testimonio de las cosas de las que hablan, perdón, de las que habían sido testigos a todas las naciones. O sea, el Señor Jesucristo sabía, y anoche lo vimos eso, el Padre lo envía a Él. Él sabía perfectamente qué era ser enviado, porque el Padre lo envía a este mundo. Él envía a los 12 y luego le da la responsabilidad a toda la iglesia, de la cual estamos hablando esta noche, pero para que hagan de esa manera. Entonces, hermanos, estamos dentro del concepto cabal de la palabra esta noche cuando estamos viendo la Biblia y de la manera en que se puede entender aquella situación. Ahora, entonces, el énfasis no está en el ir, el énfasis está en el hacer, porque es una comisión, porque Dios nos está enviando. Quiero que entienda eso. Pero no se puede hacer misiones si no vamos. Pero sabemos que si vamos a ir es a hacer discípulos, no es a pasar. ¿Ok? Sigamos. El siguiente, bautizando. Aquellos que profesan a Cristo para ser, o sea, como su Salvador, son bautizados por inmersión en agua. Nosotros no practicamos el bautismo por aspersión, que le echan agüita acá. No. Nosotros, especialmente los que venimos de lo que es Pando y Beni, hermano, ni siquiera nos gustan los bautisterios, ¿no? Nos gustan los ríos. Yo tenía ese privilegio de bautizar a él y le decía: hermano, lo vamos a bautizar aquí al hermano, lo vamos a meter al agua. Y si lo metemos y no sale, no era creyente. Me lo llevó a la securita. Hermano, el bautismo tiene un significado muy profundo e importante para la iglesia y para el creyente. Y nosotros tenemos por ahí una identificación. Entrar y salir del agua simboliza la sepultura y la resurrección de nuestro Señor, así como nuestra unión espiritual con Él. Un cristiano ha muerto al pecado y es un hombre nuevo en Cristo. Es símbolo. El bautismo no regala la salvación. El bautismo no lo hace más santa a la persona. Por eso yo tengo problemas con la persona que se convierte y uno le dice: ¿cuándo te vas a hacer bautizar? Todavía, hermano, no sé, hay que hacer ciertos ajustes en mi vida. Por favor. ¿Sabe qué? La decisión más importante es rendir su vida a Cristo. El paso del bautismo es un paso de obediencia para dar testimonio público de lo que pasó dentro de usted. ¿Cómo es que no se quiere hacer bautizar? A eso hay que volverlo a sentar y predicarles el Evangelio de nuevo, porque seguramente no han entendido bien. ¿De dónde nosotros sacamos eso, hermano? Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6. Como no tenemos mucho tiempo, yo le pido que usted lo anote, siempre le he dicho esta noche, y por favor puede leerlo en su casa, puede aplicarlo en su casa. O sea, no solo es ir y predicar, hermano. No solamente es que nosotros vamos a agarrar y vamos, predicamos y nos volvemos felices. No. Es plantar iglesia, donde los nuevos convertidos puedan llegar a congregarse y edificar sus vidas. La obra misionera y la gran comisión no es ir y predicar, es ir y plantar iglesias. Quiero que entiendan.
que cuando usted asume la responsabilidad, está asumiendo esa responsabilidad. Se tiene que plantar una nueva iglesia en ese lugar donde Dios los está enviando a ir a predicar y a ser discípulos. Porque si usted va y predica y se viene, yo les conté, hermano, cuando estaba nuevito en el ministerio, el pastor me dice: usted es el pastor de jóvenes, usted es el copastor y usted es el encargado de evangelismo en la iglesia. ¡Qué llegada más buena! A trabajar. Hice un plan aquí, allá, y empezamos. A mí me encanta el evangelismo. Y empezamos. Predicamos en las esquinas, hermano, hacíamos aire libre en las plazas, campañas, todo. Ese año tuvimos más de 100 creyentes. Todos sus nombres anotados, su dirección, sus teléfonos, todo. Teníamos un equipo que iba y los visitaba de año en cuando. Pero resulta que a fin de año yo tenía que presentar mi informe a la iglesia de mi trabajo en el área de evangelismo. Y qué triste, hermano. De los 100 y tantos convertidos, o 100, ni 10 estaban en la iglesia asistiendo. 90 no sabíamos leer. Siempre fue el fracaso. Porque si 100 se convirtieron, 100 deberían haber aumentado la congregación. Pero solamente habían 10, 8, 7, 5, en diferentes años, diferentes números. ¿Y dónde estaba la falla? Exactamente. Creíamos que porque fuimos, predicamos, levantaron las manos, hicimos la obra. Veíamos como los discípulos: Señor, hasta los demonios se nos sometían, Señor. Mira cómo temblaba el tipito. No, estaba enfermo. Yo le dije: levántate, y se paró y empezó. O sea, hermano, si no sembramos en esa vida, si no le enseñamos a esa vida, ¿cómo cree usted que va a venir y se va a congregar y va a continuar la vida cristiana? Está la parábola del sembrador. Esa era la razón. Habíamos entendido mal y lo estábamos haciendo mal, hermano, completamente mal. Un recién nacido, hermanos, espiritualmente es como un recién nacido que llega a este mundo. No sabe comer, no sabe caminar, no sabe vestirse, no sabe asearse. Tiene que haber un padre espiritual, así le llaman dentro de la iglesia, o un hermano mayor, si usted quiere así, espiritual, que le enseñe. Y ese pues es el discipulado justamente, ¿no? Entonces, hermanos, no solamente predicar, deben aprender a congregarse. Una iglesia, hermano, no solamente puede existir debajo de un edificio que tenga ventiladores, aire acondicionado. Una iglesia puede existir debajo de un árbol, porque las personas son la iglesia. Pero deben congregarse, deben reunirse, deben juntarse como la iglesia al principio en Hechos, hermano. Y si nosotros no le enseñamos eso, ¿qué va a pasar? Nos vamos y no pasó nada en esas personas. Cuando usted ve Romanos 15, 18 y 19, el apóstol Pablo está hablando justamente de eso. No es que fue y predicó y se vino, digamos, y llegó, ¿no?, a la iglesia de Antioquía, donde él daba su informe porque de ayer era enviado, y decía: hermano, no. Él fue y estableció, hermano. Él sembró. Él levantó iglesia en sus 3 meses misioneros. Y después hacía otra cosa más. Sigamos un poquito más adelante. Pablo creó centros cristianos. ¿Sabían de eso? Hechos 11, 19 al 26. ¿Sabe qué? Estrategia. Yo alguna vez le dije en una iglesia a los hermanos: la iglesia tiene que ser tan sabia cuando es llamada por Dios para empezar la obra, que tiene que ver los lugares donde se puede plantar una nueva obra, de tal manera que de aquí a un tiempo sea autosostenible y sustentable, para que no sigamos continuamente nosotros yendo y dando, para que crezca y se desarrolle. Pero también, hermano, hay lugares donde no vamos a poder tener una iglesia autosostenible y autosustentable. ¿Por qué? Porque el lugar es pequeño, porque no hay muchas personas a lo mejor, o porque la gente llega y se va, como sucede en Urrenabate, por ejemplo. Y la iglesia tiene que saber si el lugar donde va a abrir es un lugar donde potencialmente se puede plantar una iglesia que de aquí a unos años sea autónoma, en todo sentido. O tal vez una iglesia que vamos a estar continuamente visitándola, ayudándole, porque no puede crecer como tal vez nosotros o como otro lugar. El apóstol Pablo era estratégico. Él vio lugares, hermano. Puede leer en Hechos 11, en Hechos 13 y en Hechos 18. Se quedaba por un año en ese lugar.
Por ejemplo, hermano, Pablo y Bernabé se quedaron un buen tiempo ahí en Antioquía y eran los que enseñaban a la iglesia hasta que el Espíritu Santo lo llama. En Hechos capítulo 13. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Pablo estaba mirando con visión. Hermanos, de Jerusalén a Antioquía, subiendo dentro del mapa. Y de ahí es que él iba y fue a su primer viaje. Y fue a su segundo viaje. Y fue a su tercer viaje. Era más fácil que ir de Jerusalén, que estaba más abajo. Vea que no es nomás decir, siento en mi corazón ir y hacer. Y después no saber cómo funcionan las cosas, o hasta dónde ir, o de qué manera. Nosotros los venianos somos fáciles de decir, no, vamos. En el camino se acomoda la carga, decimos, ¿no? Y perdemos la olla, perdemos el tapete, a veces, ¿no? Cuando vamos en esos viajes por allá, por el campo, por no acomodar bien al principio. Hermanos, no funciona así la obra del Señor. Pablo creó centros cristianos, de donde él, o venía la gente y él los incluía, o se levantaban las grandes obras que hubieron y que sostuvieron en esos años, hermanos, la vida de los creyentes y las nuevas iglesias para ir, para apoyar. Cuando la iglesia de Jerusalén pasó hambre, hermanos, esas iglesias mandaban ofrendas, eso tenían a los hermanos de ese lugar. ¿Se da cuenta? Eso es mirar con visión, eso realmente es hacer la obra como el Señor quiere que nosotros la hagamos. Qué interesante es eso, hermano. El éxito fue notable, pero también fueron numerosas las dificultades. No es que usted va a ir y no va a tener problemas. No, pues, hermano. A Pablo lo apedrearon una vez y lo dejaron porque creyeron que estaba muerto. Y después dice que se levantó y se sacudió, ¿no? Y se entró otra vez a la ciudad, pero pobre Pablo, imagínense. ¿Cuántas veces quisieron matarlo? ¿Cuántas veces tuvo problemas? Pero aún así, él continuó justamente con su llamado. El otro hermano, enseñando. Mire, y bautizando, enseñando. Dijimos que no se puede bautizar incrédulo, tienen que ser creyentes. Entonces, para tener discípulos y poderlos bautizar, tenemos que predicarles el evangelio. O sea, eso ya está sobreentendido. Ahora dice enseñando. Y aquí va la parte importante y fundamental. No solamente enseñarle a la gente que es pecadora y que por su pecado se está yendo al infierno, y que hay un Salvador sí que murió en su lugar, y que si ellos por fe creen en Él, sus pecados serán perdonados. Sino que hay algo más que eso, hermano. Hay algo más que eso. A ver, si usted evalúa su vida cristiana ahora, si tuviéramos que decir del 1 al 10, ¿cuánto usted se pone? Usted, que no lo califique otro. Usted calificó, yo en este caso, cada uno calificándonos a nosotros mismos. ¿Qué puntuación nos daríamos? Y no es, hermanos, que yo quiero tal vez hacerlo notar que ustedes no sirven para nada. No es mi propósito eso. Yo entro en la misma bolsa de usted. Créanme que estamos toditos igual, usted y yo. Y aquí va la pregunta. No sé cuántos años hace que usted es creyente, que usted entregó su vida aquí. Quiero preguntarle y que levante su mano esta noche. El creyente que cuando por primera vez, o sea, aquella vez, vino a los pies de Cristo, después de tomar esa decisión, fue discipulado. Levante su mano. Uno. 14 años. Hace 14 años, usted entregó su vida a Cristo. Y aquella vez, cuando tomó esa decisión, vino un hermano y lo agarró a usted y empezó a enseñarle vida cristiana. Muy bien, gracias, hermano. Qué bien. ¿Está bien? Sí, bueno, en este caso, yo recibí a mí, pues fui a buscar a alguien porque necesito. Qué interesante, ¿no? ¿Hermana usted? Sí, mi padre, hermano. Porque Papá. me convertí en muy pequeña, entonces fueron ellos, mi papá y mi mamá. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 personas aproximadamente vemos aquí. 1, 2, 3, 4, pero levantáramos 5 la mano de los 50. ¿Y los demás qué pasó? ¿Por qué no levantamos la mano? Ni yo la levanto mi mano. Cuando yo rendí mi vida a Cristo, nadie me dijo, Roider, vení, te voy a enseñar vida cristiana. ¿Sabes orar? Ni idea. ¿Sabes cómo leer la Biblia? Ni jota. ¿Sabes que tenés que ir a la iglesia? Bueno, ya pues no, o sea, porque yo sé que hay hartos que tomaron esa misma decisión, así que tengo que ir a donde está el montón, bueno, porque a la huella de Clemente iba la gente, así que me voy a la iglesia, pero no sabía por qué ni para qué.
Hermano, mi primer discipulado fue el seminario teológico, ¿no? Cuando yo entré a estudiar. Cuando yo entré al seminario yo ni sabía cuántos libros tenía la Biblia, se lo confieso honestamente. Esa es la triste realidad. Ese es el fracaso de la iglesia hoy en día. ¿Qué hay que enseñar? ¿Sabe por qué existen los seminarios? Porque la iglesia falló en su responsabilidad de la enseñanza. Porque, hermano, en la iglesia se está predicando cualquier cosa. Porque, hermano, en la iglesia se está viviendo cualquier cosa. Y entonces vemos la necesidad de ir a una institución teológica que nos capacite para volver otra vez a la iglesia y tratar de hacer algo. Pero ¿saben qué? Salimos con toda la teología y con toda la teoría del seminario, ¿no? Pero con cero práctica. Yo también me acuerdo de mi primer año ya de como pastor, fracasé. Me aplazaron los jóvenes. Me dijeron, nosotros pedimos un pastor para que nos ayude y ustedes más bien han empeorado la cosa. Y era verdad, no era mentira. Era verdad. Y yo tuve que bajar la cabeza y decir, tienen razón, perdónenme, pero denme otra oportunidad. Y así pasó, gracias a Dios. Que eso me sirvió, hermano, para que yo cambie. Entonces el seminario no da vida espiritual, da conocimiento, pero vida espiritual, relación con Dios no da el seminario. Pero ese es el fracaso de la iglesia de este tiempo, justamente. Miren, esta es la cosa clave acá que nosotros no tomamos en cuenta cuando hablamos de la enseñanza. Enseñando, volviendo a Mateo 28, que guarden, ¿qué dice? ¿Qué son todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? Esta expresión, hermano, es bonita. Denota que es un cuerpo concreto y definido de enseñanza. O sea, en la iglesia no se enseña cualquier cosa, lo que venga o lo que aparezca o lo que se me antoje ese rato. Te voy a enseñar a comer una hamburguesa. Por favor. Te voy a enseñar a... No. ¿Sabe qué? Esta expresión que el Señor Jesucristo utilizó ahí significa que hay un contenido de enseñanza para discipular, que todo creyente debería manejar, conocer, entender para poder ayudar a otros. Eso es lo que está diciendo. La palabra se traduce del verbo griego didasco, de donde viene, ¿no? Toda lo que es enseñanza, que también puede traducirse como instruir. Mire, Pablo hizo esto mismo. Hechos 20, 26, 27 y 31. Dice, no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, y acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Otra vez, hay un contenido, hay algo que enseñar, hay algo que compartir. Pero ¿qué voy a enseñar yo, hermano, si no sé lo que es vida cristiana? ¿Qué voy a enseñarle a ese nuevo convertido? Yo no sé si ha pasado en su iglesia, en algún momento, en alguna iglesia que yo estuve, pasó. Un joven llegó a los pies de Cristo y viene y dice, hermano, aquí estoy listo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir al Señor? Y viene uno de los líderes de la iglesia y le dice, tranquilo, calmate, primate, sentate. De que estás en tu primer amor, ahorita estás eufórico y todo. No, calmate, tranquilo, sentate nomás. Vas a ver, van a pasar los añitos, la semanita y se te va a pagar eso. Hermano, increíble. Un creyente de años tratando a un nuevo convertido de esa manera. Y por supuesto, pues como echarle agua al fuego, se apagó pues. En vez de decirle, hermano, qué gozo de verte con ese entusiasmo. Vamos a aprender primero. ¿Qué es lo que tenés que ser como creyente, como nuevo hijo de Dios? En vez de enseñarle el contenido de la vida cristiana. Entonces, hermano, viene un nuevo convertido. ¿Y qué le voy a compartir yo? Voy a tener cuidado con los líderes, son fuertes a veces. Miren lo que le voy a enseñar, ¿no? Si fulano, sultano y mengano predican bien, pero en cambio otros, ni te aparezca mira vos. O sea, en vez de hablarle bien de la iglesia o lo que es la vida cristiana, voy a empezar a causar un conflicto tremendo en la vida de ese joven, o de ese hermano, o de esa persona. Hermano, hay un contenido. Hay un contenido que lo vamos a ver, como dije en la segunda parte. Moisés enseñó al pueblo de Israel los estatutos y los juicios tal como el Señor, su Dios, le había mandado.
Y eso me encanta cuando usted lee el Antiguo Testamento, como Dios le mandó, como Dios le dijo. Se repite mucho eso. O sea que Moisés fue muy cuidadoso en transmitir lo que Dios le dijo. No le aumentó y no le quitó. Pero no solamente Moisés, hermano. Esdras, el escriba, fue honrado porque había dispuesto su corazón, dice, para estudiar la ley del Señor en primer lugar, para ponerla en práctica en segundo lugar y para enseñarla en tercer lugar. Ahí la palabra es inquirir, ¿no? Esdras 7. Él decidió investigar, conocer, profundizar, y luego que conoció, practicar, y luego que practicó, enseñar. Porque ¿cómo vamos a enseñar teoría? Es con práctica, hermano, es convivencia. Yo le puedo hablar a una persona de cómo vencer la tentación porque yo, con la ayuda del Señor, lo he hecho. Yo le puedo enseñar a un hermano cómo amar al enemigo porque con la ayuda del Señor, cuando me pasó eso, yo pude hacerlo. Pero enseñarle, hermano, como enseñaban los escribas y los fariseos, dice que la gente se admiró de la enseñanza del Señor. ¿Por qué? Porque enseñaba como quien tiene autoridad, dice. No como los fariseos. Porque los fariseos eran de pico pauchi. ¿Han escuchado ese dicho? De la boca para afuera. Pero adentro, mana, pichi. ¿Recuerdan? No había nada. El Señor los calificó sepulcro blanqueado. Hermano, ¿somos nosotros uno de esos? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Leví fue presentado como un ejemplo para todos los sacerdotes debido a su fidelidad en la enseñanza de la ley del Señor. Hermano amado, ¿y nosotros? ¿Pero somos fieles a la enseñanza de la palabra? ¿Somos fieles a ese contenido bíblico? O no, yo sé cómo se lleva la vida cristiana. Mira, a mí no me vengas a convencer que como vos estás diciendo, yo también soy creyente, yo también mis cositas, pero tampoco son tan grandes como nosotros queremos justificar, hermano. Y la cuarta, con la ayuda del Señor Jesucristo. Lucas 24:49 y Hechos 1:8. Dice el Señor Jesucristo en Mateo: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora el Señor Jesucristo no está ahorita aquí con nosotros, así vamos a hacerlo. Pero ¿qué hizo Él? Y ahí está Hechos 1:8. Envió otro paracleto, otro como Él, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros los creyentes, vive en nosotros los creyentes. Entonces está presente. Ahora nos hacemos la pregunta del millón: ¿qué es un discípulo? Si estamos hablando de que la gran comisión es hacer discípulos, ¿qué es entonces un discípulo? Y es una pregunta muy importante. Definición: un discípulo es un alumno o un seguidor de un maestro. No está mal esa definición. Es ciertamente un alumno y es ciertamente un seguidor de un maestro. En pocas palabras, hermano, un discípulo es un ¿qué? Es un aprendiz. Es uno que está aprendiendo. Así que ese que se cree que lo sabe todo, listo. Créanme, es más fácil, hermano, hacerlo refinar a un necio, dice el proverbio, que a uno así. Si nosotros creemos que todo lo sabemos y que siempre tenemos la respuesta correcta, hemos cerrado la posibilidad de aprender. Yo necesito entender que yo soy un aprendiz, que cada día de mi vida yo estoy aprendiendo. Tengo que estar aprendiendo. Hermano, hasta ese último día, en el último suspiro que demos antes de morir, vamos a aprender. Porque nunca antes se ha sentido eso que se va a sentir ese momento. Te lo aseguro. Entonces, bajemos los humos, bajemos el orgullo, hermano, y reconozcamos que cada día tenemos algo nuevo que aprender para enriquecer nuestra propia vida. Pero hay algo más que eso, hermano. Escuchen este concepto que no está allá. En los tiempos de Jesús, la relación entre un discípulo y un maestro era de profundo compromiso y lealtad, tanto por parte
del maestro, como del discípulo, con el objetivo de que este último, hablando del discípulo, pudiera algún día convertirse en un gran maestro. En los tiempos bíblicos era así. Ahora ya no, ahora no se respeta a los maestros. Y ahora nosotros nos creemos mejor que los maestros. Siempre la estamos criticando, ¿no? Siempre tenemos como que no es bueno. Como que si fuera otro fuera mejor. Cuidado con eso. En el caso de los discípulos de Jesús, el resultado de este aprendizaje no era simplemente el dominio de cierto conocimiento. Cuando hablamos de discipulado y cuando hablamos de discípulo en este caso, los que están en el ministerio me va a ser, hermano, tenemos un discipulado, se llama A Solas con Dios. Lo pueden encontrar en internet si usted lo busca. Espectacular lo que estamos aprendiendo. Es un proceso el discipulado. Y el producto de ese proceso es el discípulo. Pero cuando se convierte en discípulo, porque antes no es discípulo. Y en los tiempos bíblicos, hermano, y con los discípulos del Señor, no es que los discípulos del Señor adquirieron un conocimiento, aprendieron algo y por eso se convirtieron en discípulos. No se trata de un conocimiento intelectual, se trata de un conocimiento experimental. Y esa es la gran diferencia y lo que marca la diferencia en la vida de los creyentes, hermano. Lo que los aprendices estaban aprendiendo, y valga la redundancia de la palabra de Jesús en este caso, era una forma de vida. En la primera noche, cuando hablamos del Evangelio, dijimos que es una forma de vida. Y los discípulos estaban aprendiendo una forma de vida de parte del Señor Jesucristo. Jesucristo les estaba impartiendo vida, le estaba dando vida, le estaba mostrando cómo vivir. Hermano, caminaba con ellos, comía con ellos, dormía con ellos. Todo lo hizo con ellos durante 3 años aproximadamente. Entonces, acá vemos que los discípulos no solamente escuchaban las palabras del Maestro, sino que veían cómo vivía el Maestro. Y había coherencia entre lo que decía y lo que vivía. Y entonces ellos estaban llamados a hacer exactamente lo mismo. Entonces, cuando hablamos de un aprendiz, no hablamos de uno que adquiere conocimiento intelectual. Hablamos de uno que aprende en la cabeza, pero vive en su cuerpo, en su vida práctica. Es alguien que escucha, alguien que comprende, alguien que obedece las enseñanzas de Jesús. Hacer discípulo, hermano, es ayudar a las personas a conocer a Cristo personalmente. Ahí está. Voy a volver a repetir. Hacer discípulo es ayudar a las personas, y eso está en el siguiente. Ahí no lo había puesto. Conocer a Cristo personalmente, seguirlo completamente y darlo a conocer ampliamente. Entonces, estamos convirtiéndonos en un verdadero discípulo. Es importante que las personas aprendan de Jesús, lo sigan y se conviertan en ¿qué? En discípulos. Porque la verdadera vida se encuentra en Él. Y eso dice Efesios capítulo 2, verso 8, verso 9 y verso 10. Ahora, el hacer discípulo, hermano, comienza dando el Evangelio. Hechos 14 a 21. Ellos habían predicado el Evangelio a esta ciudad y habían hecho muchos discípulos. Entonces, amados hermanos, esa es la gran comisión. Ese es el centro y la esencia de la gran comisión. Ahora, ¿qué tiene que hacer un discípulo? ¿Cuál es el trabajo realmente de un discípulo? Testificar. Testificar. Si usted no entiende que ser discípulo, aparte de lo que hemos dicho, es ser testigo, usted está en serios problemas. Porque algunos de nosotros no compartimos con nuestros amigos que somos creyentes, ¿no? Dice que allá en Beni un día un joven le dijo, era parte de la sociedad de jóvenes de la iglesia, y le dicen: hermanos jóvenes, quiero pedirle oración. En enero yo me voy al cuartel, está en mi servicio militar. Oren para que me vaya bien. Todos dijeron: vamos a orar por fulanito. Y como que, hermano, se fue en enero al cuartel. Todo ese año se acordaban de él, que el Señor lo proteja, que el Señor lo cuide, que el Señor lo ampare, etcétera, etcétera. Cuando
Terminó, hermano, ese año, en enero del otro año se licenció y él volvió a su pueblo. Llegó a su casa y llegó a su iglesia. Y entonces le hicieron una social de jóvenes de bienvenida, ¿no? Había unas dinámicas, porque contento, porque este joven que había pedido oración, se había ido allá y la iglesia había orado todo el año y pues lo veían bien. Y lo que él no sabía es que esa noche, en un momento de ahí dentro del programa, le iban a decir: pase usted y denos su testimonio. ¿Cómo le fue en el cuartel? Cuéntenos, hermano. Y se asustó y sale al frente, hermano. Y tiene que decir la verdad. La verdad, hermano, gracias porque oraron por mí, me fue muy bien. Nadie supo que era creyente. Cuando yo me presenté, hermano, me preguntaron religión, no sé por qué, yo les dije evangélico. Y cuando ya empecé a sufrir las consecuencias, me tocaron eso. Así que soy evangelista. Así que soy. Sí, yo soy evangelista. Y peor que yo te portas, ¿no? ¿Qué tal esa? Wow, hermano, qué tremendo corazón. Me dijeron en mi cara la cosa. Pero no me corrí del Señor. Ni siquiera. Hermano, si no entendemos que un discípulo es un testigo, vamos a estar en problemas con nuestra fe. Y es interesante la definición de testigo. En esta actividad misionera que es puesta ante nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de ser heraldos, de ser testigos de la persona y de la obra de Cristo. De acuerdo a la comisión de Marcos 16:15, que ya vimos, hermano, el misionero va al mundo con la misión específica de predicar el Evangelio. Pero la palabra predicar se traduce de la palabra griega keruso, ¿no? Que significa ser heraldo o ser proclamador, hermano. Proclamar como un heraldo. ¿Y quién era un heraldo en los tiempos bíblicos, en aquellos tiempos? Era ese que iba adelante y anunciaba y decía, y llamaba a toda la comunidad y toda la gente venía. Anunciaba que el rey iba a llegar. Era el que traía esa noticia, hermano. De ahí nace esta palabra. El misionero es aquel que va a ir, hermano, a vocear, a gritar, a decirle a la gente que el reino de los cielos se ha acercado y que tienen la oportunidad de que sus vidas cambien y que vayan a ese lugar a través de la obra de Cristo. Pero muchas veces nosotros no entendemos eso, hermano. El heraldo misionero está llamado a testificar. Mire, y este término, testificar, viene de la palabra griega marcos, la cual en el ámbito judicial se refiere a un testigo de un evento o una ocasión. Y de donde viene mártir. El término original de mártir, hermano, es testigo. Pero mire cómo cambió. ¿Quién es un mártir ahora? Es uno que está dispuesto a morir por lo que cree y que ha muerto. Mire cómo la connotación con el pasar del tiempo fue cambiando. Pero es un testigo. Es un hermano que puede hablar acerca de algo, porque no va a hablar de cualquier cosa también, hermano. Para ser uno de los 12 apóstoles, por ejemplo, uno tenía que ser un martus o un testigo ocular, hermano, del Señor Jesucristo resucitado. Por eso es que ahora los apóstoles, discúlpenme, yo soy apóstol, me dijo uno. Yo casi le digo, yo soy arcángel. Siempre recuerdo cuando una familia nos invitó a una cena a su casa, estuvimos con mi esposa y llegamos a su casa y la esposa del hermano nos abre la puerta, nos da la bienvenida y me mira y me dice: estoy viendo un apóstol. Y abre ahí, sacar la corbata, ¿qué será? No está de corbata, pero debe ser la pinta. ¿Por qué me dice apóstol? ¡Wow, hermano! Ese rato yo no sabía cómo caminar. Nuestra iglesia estaba abriendo la obra que les conté en Argentina, en Buenos Aires, aquella vez, y ellos se habían enterado, y la invitación era por eso, ¿no? Y entonces ella dice: el Señor me ha revelado, estoy viendo un apóstol, usted es un apóstol. ¡Wow! No le llego ni a la uña de un apóstol. ¿Qué voy a hacer? Pero sabe, mi amado hermano, el apóstol, hablando literalmente en el término correspondiente, es uno que había sido testigo, que lo había visto con sus ojos, estas dos bolas que tenemos que se llaman ojos, al Cristo resucitado.
Entonces los apóstoles de ahora, ellos andan con los mejores y creen que es jerarquía, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. Hermano, el misionero es enviado a proclamar o a ser heraldo, no de algo que haya simplemente oído, sino algo que él ha experimentado y que ha transformado su vida. El salmista y el apóstol Pablo en algún momento dijeron, hermano, creí, por lo tanto, hablé. Creí, y, hermano, la obra del Señor se realizó en mi vida y Dios produjo un cambio. Y entonces ahora hablo. Yo quiero contarles lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo no voy a contarles, hermano, no sé, la historia de Pastor Uso. El otro día vino, ¿sabes que alguien se acuerda de Pastor Uso? ¿Se acuerdan de Dios? Yo todavía tenía en mi mano eso. O sea, soy joven, digamos, pero tenía en mano eso. La siguiente, hermano. La orden a quién es dada, a los creyentes. ¿Y a dónde, hermano? A todas las naciones. A todas las naciones. Y aquí hablamos un poquito, ya yo me adelanté hablando del término etnos. ¿Sabe qué? No se excluye a ninguna nación del mundo. Ahí entra Israel también. Israel también es una nación. Israel también es una nación necesitada del Evangelio. El 0.1% de creyentes existen en esa nación. Nosotros creo que hablamos del 30-35% en Bolivia, hermano. Nos hartamos. Yo sé que mayormente somos números, pero allá el 0.1%. Es el país más duro que existe en el mundo. Es el país más difícil de predicar. ¿Sabían de eso? Es más fácil entrar a los musulmanes, hermano. Con los musulmanes está Libopen o Apen. Está allá, hermano. En la franja de Gaza hay. Hermanos, en Siria hay, en el Líbano hay, pero en Israel no hay. Si usted, hermano, le habla de Cristo a un niño en Israel, lo meten preso a usted. Y justamente Netanyahu, antecipo de este conflicto, estaba por aprobar una ley de que aún a un adulto usted no podía predicar el Evangelio si no iba a entrar preso. Imagínense, es el pueblo de Dios. Pero así como son el pueblo de Dios, así son ateos. Y cuando hablamos de todas las naciones, entra Israel, hermano. Por eso está el ministerio Mevaseo. No es capricho de uno, de dos, de tres o de cuatro. Pues no es porque, como no teníamos que hacer, nos venimos acá. No, hermano. Es porque vemos la gran necesidad que hay. Porque las iglesias estamos apuntando a todos lados, menos a Israel. Si Israel actualmente no es el pueblo de Dios, ¿por qué quieren destruirlo? ¿Por qué quieren exterminarlo? Ya no es el pueblo de Dios. Ya no tiene significado, ya no tiene importancia, ya no es nada. ¿Por qué? Dígame por qué. ¿Por qué hasta ahora se busca su destrucción? Le han declarado la guerra, le han declarado el odio, hermanos, han querido exterminarlo desde los tiempos bíblicos. Lean el libro de Esther. ¿Sabe por qué? Porque Israel es la muestra más grande de Dios. Porque Él lo formó ese pueblo. Porque Él lo escogió ese pueblo. Pero también Israel, hermano, es la muestra del verdadero corazón del hombre. Pues habiendo conocido a Dios, dice Pablo, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón, dice, fue oscurecido. Hermanos, ellos son el reflejo de nosotros. Nosotros tenemos ese mismo corazón duro. Queremos que Dios nos dé todo, pero a nosotros nada, a cambio. Y así no funciona con el Señor. La orden es hacer discípulos a todas las naciones. Y ahí está el término etnos. ¿Y sabe qué dice? Y entonces vendrá ¿qué? El fin. Entonces vendrá el fin. Yo añoro que mi Señor venga. Yo quiero que venga, hermano. Yo no quiero vivir en un país como el que estamos ahora. Fuimos al mercado con mi esposa y todo el mundo se sorprendía de ver cómo pegábamos los ojos.
Mire, yo que soy lo cocudo, sí, no. Cuando preguntábamos a cómo está el queso, a cómo está esto, a cómo está lo otro, 3, 4 veces más caro. ¿Qué nos espera para el año? Yo no quiero seguir viviendo, yo quiero que mi Señor venga. Pero hermano, la orden es a todas las naciones. Y entonces vendrá el final. Y no estamos llegando a Israel. Y no estamos llegando dentro de nuestro propio país, hermano. Imagínense un poco más. Quiero concluir esta noche. Mientras que no exista una iglesia madura, un fuerte testimonio del Evangelio en cada nación, tribu, pueblo y lengua, habrá la necesidad de que algunos seguidores de Cristo atraviesen mar y tierra para hacer la obra de un misionero. La obra del misionero está hecha cuando hay iglesias maduras, vibrantes y autónomas, que son dirigidas por hombres calificados como ancianos, servidas por diáconos bíblicos, haciendo discípulos, administrando las ordenanzas, practicando la disciplina de la iglesia y enviando misioneros por ellos. Hermanos, entonces nuestra iglesia es una iglesia madura. Se utiliza este término, yo tengo mucho cuidado, hermanos, en decir esto, pero no es malo. Entonces seremos una iglesia, y este es el término, saludable. Saludable. Una iglesia que no hace misiones, ¿cómo me va a decir que es una iglesia saludable? Es una iglesia enferma. Una iglesia, hermanos, que no mete la mano al bolsillo, así literal, hermano, y saca para apoyar la obra misionera. ¿Cómo me va a decir que es una iglesia saludable? Una iglesia, hermanos, que prefiere tener un edificio espectacular con aires acondicionados, con un teatro espectacular, con luces y sonido de último, y no apoyar a un misionero. ¿Cómo me va a decir que es una iglesia saludable? Cuando esos hermanos se vayan al cielo, buena fiesta va a ser el diablo en ese lugar. Ciertamente yo no lo estoy diciendo, pero una iglesia que invierte en la gran comisión, que invierte en vidas, entonces es una iglesia saludable. Una iglesia que no mide sus recursos, no dice, no, pues. Termino con esto, hermano. Hace muchos años, con mi esposa decidimos volver al Beni a trabajar en el campo, en la obra misionera. Teníamos un buen ministerio acá, pero sentíamos en nuestro corazón el peso de volver al Beni. Renunciamos al ministerio y nos fuimos. 4 años estuvimos ahí. Salimos porque yo tuve una enfermedad grave, casi muerto. Cuando íbamos por el segundo año, me parece, hablando con mi esposa, ¿no? Se nos estaban acabando los recursos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no vamos a Santa Cruz? Conocemos muchas iglesias. Y estamos trabajando acá. Hermano, contratamos un hermano que nos hizo un video espectacular. Nos dice, tristemente lo he perdido ese video. Lo llevamos al Beni, él se bajaba de la movilidad y se iba caminando hacia unos 100, 200 metros de allá con su camarita y filmando y nosotros viendo y no sé qué, para hacer un video, para promover dentro de las iglesias esa obra misionera. Trabajando, hermano. 4 comunidades nosotros visitábamos, 5 veces. Alguna vez fueron algunos hermanos de acá y nos ayudaron. Salíamos, hermano, a las 3 de la mañana para poder llegar al amanecer a una de las comunidades. Todo el día estábamos ahí. Atendíamos a los niños, llevábamos médicos, llevábamos ropa, atendíamos a los adultos, hermanos, todo el día. Llevábamos evangelismo en pintura, el evangelicubo, todo llevábamos. Y en la noche proyectábamos una película evangelística y terminábamos con una predicación evangelística. 12 de la noche, terminando a veces a guardar todas las cosas en los vehículos y volvernos otra vez. Llegábamos a la 1, 2 de la mañana, me acuerdo, tengo unas fotos ahí, cocinando a esa hora, ¿no? Para cenar nosotros. Y pensando que a las 5 teníamos que volver a salir. No teníamos muchas horas para volver. ¿Qué hacemos? Vamos a Santa Cruz. Vamos con ese video. Pidamos a los pastores que nos den la oportunidad de mostrar y predicar. Y por ahí el Señor toca el corazón de ellos. Vamos a visitar 10 iglesias. Nos vinimos acá y nos compramos unas cajitas de madera para meter ahí, así como alcancía, ¿no? Para meter moneda o billetes, lo que sea. Hermanos, visitamos varias iglesias de varias denominaciones. Hablamos y nos dieron un domingo a predicar.
Todo ese tiempo nos quedamos acá. El domingo de la mañana llegamos a una iglesia, el domingo de la noche llegamos acá. 2 iglesias me impactaron más que el resto. Una, donde presentamos el video, mostramos lo que estábamos haciendo allá, y termino diciéndole, hermano, los recursos se nos están agotando. Necesitamos iglesias que nos apoyen. Vamos a dejar esta caja en este lugar, si usted quiere, no está obligado. Y cada mes vamos a venir con mi esposa, y vamos, o a los 3 meses, cada mes, que cada mes vamos a venir con la llave del candadito, vamos a abrir, y si dejaron algo, créanme que va a ser de gran ayuda para nosotros. Y si no dejaron, ven. Termino, viendo el pastor, le dice, gracias, gracias hermano, gracias realmente. Nos ha hecho recordar nuestra responsabilidad, dice, ¿no? Pero ¿saben qué? Iglesia, no podemos apoyarlo. Ustedes saben que tenemos el proyecto de los aires acondicionados y nos falta dinero. Así que ahorita vamos a recoger una ofrenda y esa va a ser nuestra ayuda para el hermano. Hermano, bajando yo del púlpito y el pastor de la iglesia subiendo le dice esa declaración. ¿Saben? Qué tremendo que escuchar eso. El pastor, si el pastor de la iglesia dice eso, ¿qué se espera de los hermanos? Increíble. Está bien, no hay problema. Nos dio mucha tristeza. Más vale ay, la gran comisión. Pero no importa. En otra iglesia donde fuimos, terminamos de hacer toda la presentación y el mensaje, el pastor de la iglesia pasa a llegar a la cajita. Hermano, dice, esta mañana nosotros hacemos un compromiso con el ministerio de los hermanos. Yo hago el compromiso, y nosotros los dos presentes, mi esposa y yo hago el compromiso. Dice, cada domingo yo esta caja la voy a traer y la voy a poner aquí adelante. Y ustedes van a dar su ofrenda. Y yo la llevo a la casa pastoral y la guardo. Y el otro domingo la vuelvo a traer hasta que ellos vuelvan. Mucho compromiso. Le digo a mi esposa, es el primer pastor que hace ese compromiso. Señor, gracias. Cuando nos tocó volver, hermanos, acá para recoger la cajita, fuimos pues. Llegamos a la reja, los dos ahí, nada, pero veíamos que alguien estaba ahí adentro y no salía y no salía. Y de pronto sale una hermana con la cajita y la hermana viene muy molesta. Yo dije, vinimos hermano, ¿y qué dice ella? Estoy molesta no con ustedes, estoy molesta con el pastor. ¿Y por qué, hermano? ¿Qué hicimos? No tuvo el valor de él venir y entregársela a la caja. ¿Por qué le digo? Porque nunca la sacó ningún domingo. No se preocupe, démela la caja, me la llevo, gracias. Así. Hermano, ¿cómo vamos a llegar a todas las naciones y va a venir el fin? Si ese es el tipo de iglesia que nosotros tenemos. No hay una iglesia madura, no hay una iglesia vibrante, pero no hay una iglesia autónoma. Y cuando decimos autónoma, significa que puede valerse por sí sola. ¿Cómo es su iglesia? ¿Cómo es usted en su corazón hacia la obra, hacia la gran comisión? Realmente, hermano, deseamos que estas noches Dios nos haya hablado de nuestras vidas, que nos haya hecho entender que no es un programa más de la iglesia, que no es un ensayo, que es la razón de la existencia de la iglesia, que misiones es hacer discípulos, para que cuando usted y yo ya no estemos acá, ellos continúen con eso. Que Dios bendiga sus palabras en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, hermanos, por su atención.